Podcastera MX presenta. Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Bienvenidas a un episodio más de Corpus Sapiens Podcast. En esta ocasión les voy a compartir la presentación de uno de mis libros, de En busca de la libertad, danza experimental en Guadalajara, que es una investigación que resultó en un ensayo sobre la danza experimental en esta ciudad donde yo nací y donde he vivido la mayor parte del tiempo, y donde se desarrolla este estilo dentro de la danza contemporánea. Al final, si les interesa, pueden dejarme sus comentarios y podemos continuar con esta conversación. ¿En qué se parece este ensayo a la bombilla eléctrica? En que ambos fueron inventos de 1000 pasos. Es famosa la anécdota en la cual uno de los discípulos le preguntó a Thomas Alva Edison si no se sentía desanimado luego de tantos intentos y sus respectivos fracasos, pues aún no había hecho que el foco prendiera. Pero Edison no veía en ello fracaso alguno, sino un invento que constaba de 1000 pasos, o bien el conocimiento de 1000 maneras de no hacer una bombilla. No digo esto porque considere que he creado algo tan importante como un foco, pues dudo mucho que en el futuro cada hogar cuente con al menos una copia de este ensayo, como si fuese el invento de Edison. Y si por alguna razón inimaginable así sucediera, jamás tendría la utilidad de una bombilla eléctrica. Sino porque en muchos de estos 1000 pasos estuve tentada a sentir que fracasaba. Pero si la bombilla eléctrica fue un invento que constó de 1000 pasos, ¿por qué mi ensayo no habría de serlo? Finalmente, parece que existen algunas similitudes entre la investigación científica y la artística. En este caso, ambas involucraron a la creación. Edison puso luz en el mundo cuando el sol se ocultaba, y yo intenté dilucidar un movimiento artístico peculiar. Edison contaría mejor la historia de su invento. La mía comenzó cuando quise expandir las trayectorias de pioneros de la danza en Guadalajara, proyecto con el que obtuve el pase a la maestría en investigación de la danza del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Durante meses realicé entrevistas para este fin, dando pasos en distintas direcciones, no obstante que mantenía la idea de escribir semblanzas sobre los maestros que pusieron la semilla de la danza escénica en mi ciudad, Guadalajara. En ese ir y venir, recopilé información del trabajo de los pioneros que integraron parte del repertorio de los ballet folclóricos, del antiguo gusto tapatío por la danza española y de los sucesos que dieron como resultado la tradición del ballet clásico, así como la llegada y desarrollo de la danza moderna y contemporánea. Visualizaba toda esta historia en una línea de tiempo, horizontal y recta, que se iba nutriendo en distintos momentos, pero también empezaba a ensancharse y se iba volviendo una tarea cada vez más ardua y ambiciosa, un casi todo de la danza tapatía lleno de personajes, cuya labor ha sido diversa e importantísima para la conformación del campo. Cuando el costal de tan lleno se rompió, supe que tenía que detenerme a contar solo un episodio de esta historia. Me di cuenta de que esa larga línea de pioneros no es un trabajo que pudiera realizar yo sola en 2 años y que no convenía meterlo todo en un solo ensayo. No recuerdo haber pensado qué capítulo de esa larga historia elegir. Más bien, la danza experimental se me puso enfrente por sí misma. El tema cobró importancia en Guadalajara. Era algo que se discutía entre el gremio. La razón por la que considero a la investigación de la danza como creación es que después de mucho trabajo, en algún momento, parece tener su propia vida e inteligencia, y en lugar de decidir yo hacia dónde debía ir, el propio ensayo me fue llevando por sus caminos y pidiendo cosas. Si acaso, yo le proponía y esperaba su veredicto. Debo decir que fue muy caprichoso, pero también muy divertido.
Lo que supe desde el momento en que decidí hablar sobre este movimiento artístico de Guadalajara es que mi proceso también tendría esa característica de apertura y exploración, que yo misma me pondría en modo experimental. Así que combiné y adapté metodologías de carácter misceláneo, que explico al final de este ensayo. Y di como otros 600 de esos 1000 pasos para llegar al ensayo que aquí presento, pues hasta entonces logré encender mi bombilla. Pero aunque hubiera momentos de desaliento, confusión o cansancio, ahora comprendo que cada uno de estos 1000 pasos, de estas búsquedas, era necesario para dar el siguiente, y si no existieran, este texto no tendría las características que tiene hoy. Del verbo googlear. Como yo misma había sido testigo de su existencia, me había sentido atraída por ella y sabía que conformaba un universo peculiar. Al inicio consideraba que era necesario obtener una definición de diccionario de la danza experimental tapatía. ¿Cómo llegar a ella? Tenía algunas ideas. Intentar nombrarla desde mi propio acercamiento, pedir a sus creadores que hablaran de su quehacer, intentar que el público también la pusiera en palabras e investigar si otros, periodistas, artistas, académicos del arte, ya habían escrito o dicho algo sobre ella que me ayudara a obtener lo que quería. Imaginaba que un día, al buscar en internet, al googlear, el concepto de danza experimental, Wikipedia, la enciclopedia libre, diría: danza experimental, condición de búsqueda que caracteriza a la danza escénica y a las artes en general, en diversos lugares del mundo y momentos de la historia, que tiene como principal objetivo el rompimiento con las formas rígidas de la academia para explorar maneras autónomas de estar, expresar y vivir el cuerpo danzado. Véase también experimentación en la danza. Y en una segunda acepción, danza experimental, movimiento artístico originario de la ciudad de Guadalajara, México, que nació en la década de 1980, ha tenido una evolución propia y se ha dado a conocer dentro y fuera de México. Es una rama de la danza contemporánea que se rebela contra las estructuras académicas del ballet clásico y de la danza moderna, basándose en la búsqueda, la experimentación y la exploración como sus principales fuentes de conocimiento. Tiene influencias alemana y japonesa a través de las propuestas de Alvin Nicolais y de la danza Buto, y se ha constituido como un trabajo inter- y transdisciplinario. Algunos de sus creadores más famosos son Lola Lince, Paloma Martínez, Pablo Serna, Gabriela Cuevas, Alfonsina Ríos Santos y el proyecto Pájaro de Nube. Sin embargo, después de estos 1000 pasos, cuando logré poner punto final a mi ensayo, incluida la redacción de esta segunda acepción, sentí que al tener la definición de diccionario que tanto había buscado, sonaba tan vacía y decía tan poco, que pasó de ser un objetivo central a una mera anécdota. Entonces comprendí por qué Dolores Ponce, mi tutora, me había sugerido cambiar la idea de definición por la de caracterización de la danza experimental. Mientras plasmaba ideas, las organizaba y probaba distintas estructuras, iba resultando esta caracterización de forma natural. Me regreso a los inicios de mi búsqueda. Googleando ociosamente danza experimental, me topé con 2 resultados de un debate en Yahoo Respuestas. Internet es así. Creemos que nuestra pregunta es única y no encontraremos información porque ¿a quién se le podría ofrecer algo tan local y específico? Pero nos damos cuenta de que otra gente, a veces mucha, ya lo había pensado y hasta debatido. El primero de estos resultados es justo una definición de Wikipedia. El segundo, el blog de Lola Lince. El autor cibernético de esta respuesta alude a Isadora Duncan, quien será importante para el desarrollo de este ensayo, porque lo ha sido como imagen de la danza libre e inspiradora de algunos personajes de esta historia. Comenzó a llover, así es que probablemente escucharán el sonido de la lluvia y algunos truenos quizá, lo cual está muy rico. Continúo. Es curioso que un plan de danza experimental incluya técnicas clásicas y modernas. Ya veremos si esto, que de entrada puede sonar contradictorio, tiene sentido para la danza experimental tapatía. Al intentar definir la danza experimental tapatía, surgen dudas. Pilar Villasante, cuya academia es parte importante de la tradición de danza española y flamenca en Guadalajara, se pregunta, con mucha razón, por qué su trabajo no habría de considerarse como danza experimental.
si la experimentación es un elemento importantísimo para ella y sus coreografías nuevas. Otros artistas de la danza contemporánea, clásica y folclórica se han preguntado lo mismo. ¿Que la experimentación no es inherente a la creación dancística? Y concluyen que lo es, o al menos eso es lo deseable. Desde este punto de vista puede resultar extraño que existan trabajos a los que se les ponga la etiqueta de experimental, mientras que a otros, que también se valen de la experimentación, no se les considere así. Por otra parte, sabemos que diversos artistas de todo el mundo han calificado su trabajo de experimental, nombrándolo así para sentirse más libres en sus búsquedas, menos atados a etiquetas y cánones preestablecidos. Por estas razones me di a la tarea de indagar profundamente acerca de la danza experimental tapatía, analizar sus rasgos distintivos, influencias y fines para diferenciarla de otras propuestas, con el riesgo de no encontrar algo que la hiciera singular y volver mis pasos hasta el punto cero. Pero mis intuiciones y conocimiento previo me han llevado a confirmar que la danza experimental tapatía es un movimiento artístico fuerte, consolidado, con rasgos propios y únicos, nutrido también de influencias diversas que conectan la historia local con otros escenarios del mundo. El movimiento de danza experimental tapatía no es heredero directo de ningún movimiento experimental, nacional o extranjero, sino un suceso artístico endémico, que sin embargo se ha nutrido de diversas corrientes experimentales y de artistas que mostraron ansias de innovar, como el surrealismo, el expresionismo alemán, Fluxus, la danza buto, el ballet clásico, la cultura popular mexicana, la literatura, muy especialmente Rulfo, y del intercambio con artistas de las disciplinas más diversas, siempre con un ánimo contestatario ante lo académico y una búsqueda de sí mismos a través de sus recursos psicológicos, el inconsciente y los sueños. Durante la década de 1990, Lola Lince fue la artista más afamada de la danza experimental tapatía, que no la única, tampoco la primera. Su trabajo se convirtió en hito de este lenguaje. Aunque vive y trabaja en Guanajuato desde 2002, sigue siendo un referente del fenómeno que estudio, pues sus propuestas, especialmente las que creó entre 1995 y 2001 en Guadalajara, trazaron camino para otros bailarines y creadores. Cito a Lola. Curiosamente, aunque dicen que en Guadalajara la gente es muy tradicional, yo lo vivo de otra manera. Siento que es un terreno muy fértil para la danza experimental, porque hay muchísima apertura y mucha gente con muy buenas condiciones físicas y psíquicas para el movimiento. Es un lugar muy especial y cada vez que vengo a dar un taller aquí, siento que aviento unas semillas de polen que van a propagarse. No sé por qué, pero hay ese espíritu, esa disposición a que lo nuevo salga. Y eso solamente te lo permite la experimentación, porque ser un reproductor de códigos nunca te va a llevar a nada, salvo a ser un virtuoso, pero para encontrar algo nuevo se necesita salirse de la autopista. Fin de la cita. Este recorrido ya no es una línea horizontal que hable únicamente de las aportaciones de los pioneros y su devenir. Como si hubiera puesto un microscopio, ofrezco una mirada múltiple y voluminosa de este movimiento artístico tapatío, que ha sido representativo de Guadalajara en escenarios nacionales e internacionales. Deseo que el lector pueda disfrutar, como yo, de un recorrido por la complejidad de este movimiento artístico y encontrar conexiones con sus propias experiencias e ideas. Me gusta pensar que alguien pueda estar leyendo esto a la luz de su lamparita de noche, sin reparar en que el invento de Edison ilumina, literalmente, un ensayo que intenta dilucidar las prácticas creativas de algunos de los personajes que constituyen la historia de la danza. Aquí termina esta presentación del libro En busca de la libertad, danza experimental en Guadalajara, que estaré compartiendo con ustedes en algunas ocasiones, en episodios intercalados con otros en donde tenga entrevistas, como es lo que les he estado presentando hasta el momento. Y les agradezco mucho por escuchar. Si tienen algún comentario pueden escribirlo al correo que les dejo en el copy del episodio y sigamos creciendo esta conversación. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Adolfo Galván, coordinador de las actividades en Ajolote Danza. Y me da mucho gusto invitarte a nuestro cineclub de danza, que realizamos mes con mes. En esta ocasión, vamos a proyectar la coreografía Body Remix
de la compañía canadiense Marie Chouinard, el próximo sábado 21 de octubre a las 5 p.m. en nuestro espacio, ubicado en Avenida Guadalupe 1688, casi esquina Niño Obrero, en la colonia Chapalita de Guadalajara. Lo que verás es danza contemporánea. Pueden asistir adolescentes y adultos. La entrada es por aportación voluntaria. Puedes encontrarnos en Instagram como @ajolote_danza. Te esperamos. Soy Sandra Soto, creadora escénica con trayectoria. Presento Kushka, Corazón del Cielo. Esta pieza se ha presentado en Kioto, en París, en Ciudad de México y ahora en el Conjunto Santander, donde puedes comprar tus boletos. Estaremos en Sala 4 este 20 y 21 de octubre a las 8:30 en Sala 4. El diseño de iluminación a cargo de Katsura Kan, música original Santiago Maesterra. Puedes seguirnos a través de Instagram, Sandra_Soto_regalado y en santander.com. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a @corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Podcastera MX presentó. Esta temporada de Corpus Sapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.